Ya quedan nada más 10 mañaneras, así lo marca el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también señala que está muy contento con que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de México. Hay que resaltar que nos indica López Obrador que ya la reforma judicial entró en vigor, que no se puede derribar por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya sabemos que algunos siguen dando la lucha y están desinformando. Dicen, seguramente Norma Piña y compañía van a lograr derribar esta reforma. Pues no, ya no se puede, no hay materia, lo que destaca el presidente López Obrador. Por cierto, le pide a la ministra Piña que cambie de asesores porque le están haciendo quedar en ridículo. ¿Quiénes son algunos de sus asesores? De acuerdo a lo que se ha manifestado por algunos periodistas, sus asesores son Federico Reyes Heroles y Héctor Aguilar Camín. Se reúnen los jueves con ella. Hay que destacar también, por otra parte, que el presidente nos habla de otros temas muy importantes que están a debate. Por ejemplo, los conservadores trajeron a Ernesto Zedillo para decir que ya somos una dictadura, que se está borrando la democracia. El mismo que durante su sexenio cambió a todos los ministros de la Corte, puso a los 11 que quiso. Eso por un lado. Y por lo demás tuvimos masacres espantosas como la de Acteal, Aguas Blancas. También en ese sexenio se utilizaban hasta videntes para que fiscales a modo resolvieran crímenes políticos. O sea que Ernesto Zedillo, hablando de Estado de Derecho, sí es de risa loca. De esto y más va la mañanera. Ya está con nosotros nuestro querido Miguel Arzate. También, por cierto, se hizo un gran corte de caja de lo que se ha hecho en materia de seguridad en este país. Por cierto, les habla Jorge Armando Rocha. Y destacar que el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, nos da cuenta de lo que está pasando particularmente en Sinaloa, donde se ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas después de lo que pasó con Ismael El Mayo Zambada, hoy detenido en los Estados Unidos. Querido Miguel, te vemos, escuchamos con mucho gusto. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360, conferencia de martes aquí en Palacio Nacional, conferencia con la que iniciamos la semana con las conferencias, luego de que vivimos un grito de independencia histórico y también un desfile militar muy emotivo con motivo de la independencia de nuestro país, de las celebraciones de septiembre. Y hoy, Jorge Armando, dos temas estaban en la mayoría de los compañeros reporteros. Uno de ellos es el tema de la violencia en Culiacán, Sinaloa, y otro, las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, que ya adelantabas, por cierto, en el tema de Culiacán. Muchas preguntas se lanzaron al aire, el presidente respondió y también el secretario de la Defensa Nacional respondió las inquietudes de los compañeros reporteros. Pero vamos por partes, Jorge Armando. Hoy martes tocó reporte de seguridad, el último reporte de seguridad que se da en la conferencia matutina. Eso sí, si hay alguna situación que informar, se estará dando cuenta en la conferencia matutina. Pero por lo pronto, el último reporte quincenal de seguridad, porque como lo adelantas, Jorge Armando, ya estamos en las últimas conferencias de la administración del presidente López Obrador, las últimas conferencias mañaneras. Jorge Armando, se destacó en este informe de seguridad que no solamente las reuniones del Gabinete de Seguridad dieron resultados para disminuir la incidencia delictiva, sino contó mucho la aplicación de los programas del bienestar y el trabajo de todos los secretarios de Estado. Datos importantes porque se dieron mucha información el día de hoy. Se instalaron 32 mesas en los estados para la paz y la justicia y 266 mesas regionales. Se buscó atender las causas que causan la violencia, que causan la inseguridad con los programas del bienestar, principalmente enfocado a los jóvenes. Con ello se busca quitarle pues la base que tienen los grupos delincuenciales para reclutar a los jóvenes, atendiendo a los jóvenes, dándoles oportunidades de estudio y de trabajo. Se destacó que en junio de 2009 se creó la Guardia Nacional y se dio prioridad a las acciones de inteligencia en contra de los grupos criminales. Y datos contundentes, Jorge Armando, se redujeron los homicidios 19%. Y dicen, pueden decir algunos críticos del presidente López Obrador, 19%, ¿qué es? Si tomamos en cuenta que desde Felipe Calderón la tendencia venía año tras año a la alza,
y que el presidente López Obrador recibió los homicidios muy en alto y a partir de su administración comenzó a reducir. Es decir, ya no continuó la alza, sino comenzó a reducir, revertir la tendencia, pues 19% es un buen resultado. Jorge Armando, también llegó el momento en que el presidente López Obrador habló de los dichos del expresidente Ernesto Zedillo cuando se habló del tema de la reforma al Poder Judicial. Y el presidente pues calificó que sus declaraciones son de risa porque el expresidente Zedillo dijo que la Cuarta Transformación busca transformar la democracia en tiranía, habló que es un error histórico la aprobación de la reforma al Poder Judicial y calificó que es una revancha del presidente contra el Poder Judicial. Hoy el presidente López Obrador dice son de risa. Y algunos compañeros reporteros antes de ingresar a Palacio Nacional, pues hablamos que si el expresidente Ernesto Zedillo, quien cambia a todos los ministros, habla de la reforma judicial, habla en contra, pues quiere decir que la reforma al Poder Judicial pues busca todo lo contrario a Ernesto Zedillo, ¿no? Y se busca que haya una justicia verdadera, que sirva un poder judicial que atienda al pueblo de México. Jorge Armando, cuando se habló del tema de Culiacán, un tema que estaba en la mayoría de las agendas de los compañeros reporteros el día de hoy, el secretario de la Defensa Nacional confirmó que tras los últimos días de enfrentamientos hay 30 civiles y 2 militares que perdieron la vida. Se detalló cómo se está trabajando en el estado de Sinaloa, en Culiacán y en la zona sur de la entidad, porque platicaba que había mucha presencia del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, con lo que se busca inhibir pues enfrentamientos y proteger a los ciudadanos. Una compañera el día viernes le decía al presidente, le preguntó al presidente cómo se va a atender este tema, se puede revertir, y el presidente afirmaba con presencia de las autoridades. Y es que es verdad que si los grupos delincuenciales ven que están las Fuerzas Armadas en las calles, pues no van a buscar ser detenidos, ¿no? Se va a inhibir esos enfrentamientos y se va a proteger a la población. Y en caso de que los grupos delincuenciales actúen de forma violenta, pues van a ser detenidos por la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, que no solamente están en tierra, con vehículos, sino también se dio cuenta que hay aeronaves que están protegiendo a los ciudadanos. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? Oye, querido Miguel, hubo de todo, hasta Carlos Pozos, Lord Molécula, le llevó su tesis al presidente López Obrador para que se la firmara, una tesis en maestría de periodismo, ¿no? Sí, el presidente la recibió, le firmó su tesis, le dejó una copia al presidente López Obrador de esta tesis. Por cierto, que Carlos Pozos ya van varias veces que se acerca al presidente para pedirle pues, que le firme algún documento. Y por ahí comentamos entre compañeros reporteros, pues ya se llevó su sanción correspondiente porque acercarse al presidente y dejarle documentos de mano, pues no está permitido, lo sancionarán algunos días de no ingresar a la conferencia matutina, como otros compañeros que, pues bueno, han roto las reglas en ese sentido, Jorge Armando. Bueno, ya quedan 9 a partir de hoy, estimado Miguel, y bueno, pues el presidente López Obrador se ve de muy buen ánimo. A las 11 de la mañana habrá un evento con deportistas, ¿verdad? Así es, esta mañana, de hecho, los compañeros de la prensa ya se están formando aquí en uno de los patios marianos para ingresar. Hoy el presidente López Obrador entrega los reconocimientos a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de París. Se van a entregar estímulos económicos que provienen de lo que se ha decomisado a los grupos criminales y a delincuentes, todo lo que asegura el INDEP, el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Con esos recursos se va a reconocer a los deportistas mexicanos esta mañana, Jorge Armando. Bien. Te adelanto que la pregunta del día de hoy, Jorge Armando, va en torno a las declaraciones del presidente Zedillo. Vamos a preguntar a las personas qué opinión tiene de las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo. Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, querido. Nos conectamos adelante.